Bueno, como siempre, muchas gracias por estar aquí conmigo en esta tarde. Desde las redes sociales les saludo. Y bueno, decirles algunas situaciones que estamos acercándonos al final del periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados. Y este final es el final también de la legislatura. Muchas son las situaciones que se están quedando en el tintero. Algunas otras las que se han echado para adelante, otras las que han sido congeladas una vez que se hayan echado así y pensamos que hay algunos temas espinosos que no se están manejando bien, no se están manejando bien. Y les voy a decir cuál. Una es esta ley de la subcontratación conocida como el outsourcing. Cuando en esta semana se anunció al principio de la misma la reunión en Palacio Nacional, en la que el presidente López Obrador, encabezando una reunión cimera con los líderes empresariales, con los líderes laborales, con los miembros de su gabinete encargados de los temas de trabajo y de economía, y bueno, iban las 11,000 vírgenes, ¿no? Y se determina, estaba obviamente Arturo Herrera, el disque secretario de Hacienda, y salen todos de la reunión. Estaba ahí, por ejemplo, Carlos Salazar, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, que habla elogiosamente sobre cómo quedó esta ley de subcontratación sui generis, porque iba a decir light, pero ni siquiera sui generis, en la que lo que más se me hizo descriptivo de todo esto fue lo que dijo Arturo Herrera, que aseveró con enfática frase: ha terminado el outsourcing antiguo para entrar a un nuevo modelo. Y entonces dices, nuevo modelo, créanmelo, yo intento, junto con mis equipos de trabajo, de análisis, de reporteo, de opinión, pues antes de informar cualquier cosa que tenga un grado de complejidad, pues darle un contexto, porque pues justamente para eso estoy. Estoy para interpretar y entender las informaciones que damos, porque si no, pues ¿cuál es el sentido? Mejor las leen ustedes directamente en el periódico y se acabó. No, empecé a escuchar las explicaciones de tirios y troyanos, de empresarios y de burócratas sobre este acuerdo, y llegué a concluir algo que me pasa pocas veces, y tengo que confesar mi frustración. No le entendí nada. No le entiendo nada. Trato de adaptar mi mente a conceptos inéditos de una ley de subcontratación sui generis, insisto, y pues no lo entiendo. No lo entiendo. Entonces, como no lo entiendo, mi hijo Pedro y yo decidimos hacer mañana, hoy es jueves, pasado mañana, un entrementes. Vamos a platicar con el presidente de la Comisión Laboral en el Consejo Coordinador Empresarial. Él se llama Lorenzo de Jesús Roel. Este hombre ha sido un especialista, ha sido dentro de la negociación por el lado del sector privado, el chief economist, y además no solamente economist, sino el chief negociador del proceso, no solamente por sus consecuencias económicas, también por sus consecuencias políticas. Entonces vamos a platicar con él en un programa entre mentes el sábado que se llama Tiro de Gracia. Bueno, Tiro de Gracia se lo pusimos en la redacción para que pues tratemos de interpretar el sentimiento que nos lleva a hacer el programa, ya que pues particularmente pensamos en Central FM, y hablo de una percepción corporativa de nuestra organización, en la que sentimos que esta ley de subcontratación como está es una absoluta aberración. De repente hablan de repartos de utilidades de 90 días. Perdón, luego a veces hay exabruptos. O sea, llega alguien.
Que vuelva la calma. ¿Te lo llevas, Tibo? ¿Te lo llevas, mijo? ¿Te lo llevas? Por favor. A ver. A ver, enséñale a nuestro querido público. ¿A quién quieres enseñar? A ver. Al que da lata. No. Miren, este es una amenaza absoluta. A ver, ve a la cámara. Ve, que no te dé pena. Está sin maquillar y todo, pero se llama Rot. Ya lo conocen, ¿no? Llévatelo, mijo. Por favor. Lo que decíamos. Perdón, es una intervención canina. Bueno, les decía yo que no le entendí nada. Por ejemplo, esto que dan o le ofrecen en una comunicación muy mediática, que pega mucho, ¿no? Vamos a ofrecerle al trabajador 90 días de reparto de utilidades. Dices, ¿quién en su sano juicio? Digo, a mí no me gustaría darles 90 días de reparto de utilidades a los trabajadores. No, me gustaría duplicarles el sueldo de un año. Para que no fuera un reparto de utilidades de 90 días, fuera un reparto de utilidades de 365. Pero dicen que el prometer no empobrece. Lo que realmente se fastidia todo es cuando tienes que cumplir, porque eso es lo que aniquila. Este tipo de manejos de, por ejemplo, repartamos utilidades por 90 días o tienen las empresas pequeñas y medianas 2 meses para hacer transitar a sus trabajadores de un listado de nómina de outsourcing a un listado en nómina en la empresa que antes contrataba el servicio externo, en la que se tienen que presentar registros y documentos del impuesto sobre la renta, del pago de todas las obligaciones y el que se recargaba en las empresas de outsourcing, que se dedicaba a su línea principal, pues ahora va a tener que administrar. Y entonces dices, pero entonces, ¿qué quedó del outsourcing? Solamente para líneas especializadas. Y dices, ¿y cuáles son las líneas especializadas? Para que ahí sí pudiéramos ver el recurso de qué empresas de líneas especializadas pudieran tener o seguir teniendo nóminas por fuera. Entonces, es un verdadero desgarriate absoluto. Voy a tratar de entenderle junto con mi hijo Pedro el próximo sábado y por lo mismo, digo, no crean ustedes que no estamos esperando que nos lo expliquen. Estamos tratando de entenderle. Ahora, comisiones de la Cámara de Diputados de plano tuvieron que suspender la discusión y consecuente aprobación del dictamen para generar una nueva regulación de subcontratación laboral. ¿Por qué? Porque esto es un escándalo, porque no se le entiende, porque no es lógico y sobre todo, yo entiendo que las leyes no se hacen de casos particulares hacia lo general, sino al revés. El asunto es que estamos en medio de una pandemia, con una economía paralizada, con un comercio en el que se han roto cadenas de suministro, cadenas de pago, morosidad, falta de crédito, estancamiento, recesión. Y salen con esta batea de babas. Y pues claro, ¿cómo van a llegar a un acuerdo? Cuando salieron de la Junta el lunes en Palacio Nacional, todo el mundo salió, bueno, con el tapabocas no se nota la cara de susto, pero todo el mundo salió, no, dice Herrera, esto es una cuestión ahí. Es una tontería lo que hicieron y lo que lograron. Fuentes de la Comisión de Trabajo en la Cámara refirieron que aún hay detalles que se revisan del dictamen. Los detalles pueden ser pequeñitos, cuando se dice detalles por lo general pequeñito. Yo pienso que no son detalles. Estamos hablando de pendientes en la esencia misma de cómo quedaría el mecanismo después de este Frankenstein que han hecho con la subcontratación.
Estamos revisando, dicen, propuestas sobre recaudación de ISR y de IVA. O sea, a ver, fíjense, está bajando la recaudación, pero tú tienes un IVA que vas a repercutir y tienes una empresa muy grandota que pagaste un IVA de 1,000 millones de pesos y que repercutes al Servicio de Administración Tributaria con la idea de que una vez que esto se repercuta, te regresen el IVA desglosado. Y esto quería decir, esta empresa tuvo este pago, esta es la compensación, me regresan ese IVA acreditable a la empresa como regreso, agarro mis 1,000 millones y sigo manteniendo a mi planta productiva. Esa es la teoría. Ahora, la práctica es que el Servicio de Administración Tributaria te toma la lana, te toma tu IVA y te dice, te pago en 2 meses. Y son 2 meses y 3, y 3 y 4 y 5 y 6, y no hay pago. ¿Y por qué no hay pago? Porque no hay lana. ¿Y por qué no hay lana? Pues porque el gobierno de México quiere regalar a mansalva sin ningún tipo de métrica y se les ha ido el dinero a manos llenas con cantidades que son verdaderamente escandalosas. No hay IVA, pero aquí, digamos, están revisando sutilezas sobre el IVA. Ahora, están también revisando el listado de lo que pudiera afectar este cambio de estrategia en el impuesto sobre la renta. Y dices tú, para todos los trabajadores que estaban en el régimen de la subcontratación, menos los de la subcontratación, vamos a ponerlo así, simple o antigua, que aparentemente ya terminó. Si no tienes lana para fondear tu IVA y si no tienes una forma de organizar tu reporte ante el SAT de tus trabajadores que tenías allá en la empresa de outsourcing, que la empresa de outsourcing se encargaba de estos y también de pagar con registros el ISR de esta nómina que era tuya, pues ahora no hay. No solamente no hay la capacidad para poder asimilar toda esta información por parte del SAT, digamos un listado de 5 millones de personas, trabajadores todas. No hay la capacidad de las empresas que tendrían que estar dando los reportes sobre el ISR de esos trabajadores que antes no le invertían más que el costo indirecto de la subcontratación a su operatividad, digamos, obrero-patronal. El dictamen de reforma a la Ley Federal del Trabajo, a la Ley del Seguro Social, al Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, el impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado, así como el Código Fiscal de la Federación, son los pequeños detalles. Voy a intentar identificar el por qué esto no ha pasado. No ha pasado porque no puede pasar. Y no puede pasar porque si se aceptan las condiciones que aceptó Carlos Salazar, que estaba ahí Pepe Medina Mora de la Coparmex, que estaban ahí pues los jorocones, ¿no? Salen contentos de hablar con el presidente se queda encantado de que impuso su ley y no hay acuerdo en el Congreso. ¿Qué puede pasar? Pues que de aquí al fin del periodo ordinario se pudieran pulir esos detalles. O que termine este periodo ordinario, venga una indefinición y nos tengamos que esperar todos los mexicanos a ver si mi empresa vive o muere hasta el mes de septiembre, cuando entra la 65ª legislatura, una nueva legislatura, con Paquita, la del barrio, y con José Joel, y con la Banquels, ¿cómo se llama? Y con Adame, que creo que ya no va a poder llegar, y con estos.
qué desgracia absoluta. Ahí no queda. Germán Martínez, senador por Morena, o sea, es gente de AMLO, en teoría, ¿no? Firmó una acción de inconstitucionalidad que el bloque opositor en la Cámara de Senadores, junto con el Verde Ecologista, presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de la reforma de la ley de la industria eléctrica. A ver, voy a explicar otra vez. Un cuate que es incondicional de AMLO, que cuando entró AMLO a malgobernar este país, lo hicieron director del Seguro Social, senador de la República con permiso para ser director del Seguro Social, aliado de López Obrador, junto con un bloque verde, votan en contra de la ley promovida por su aliado, López Obrador. ¿Por qué vota Germán Martínez? Pues porque se da cuenta que es una aberración la ley de la industria eléctrica. Por lo menos tuvo un poquito de dignidad y dijo, yo no puedo avalar esto. ¿Por qué vota en contra el Partido Verde? Bueno, pues es así que es un tiro en la frente. O sea, votan en contra de la ley de la industria eléctrica por una razón absolutamente explicable. La ley de la industria eléctrica proscribe, por decirlo de alguna manera, a las energías limpias y renovables y promueve el monopolio de la Comisión Federal de Electricidad con generación de energías caras, totalmente no sustentables y atentatorias a los esfuerzos que el mundo está haciendo en aras de evitar una catástrofe con el cambio climático. O sea, si el Verde votara esta ley de la industria eléctrica, pues estaba a pelas, aunque ya sabemos que el Verde es un partido que se acomoda porque lo que no tiene es dignidad. Como muchos políticos, casi todos que no la tienen. El recurso fue obviamente elaborado por la fracción del PRI, luego presentado al PAN, al PRD, al Movimiento Ciudadano y al Verde. Dos son los puntos fundamentales del recurso. El derecho a un medio ambiente sano, y por eso la ley, digamos, tiene este recurso de apelación, y el derecho a la libre competencia. A la libre competencia, porque lo que se está haciendo con la ley de la industria eléctrica, como es la esencia de la promoción de la ley así expuesta ramplonamente por otro ramplón, como es el presidente de México, le quita indirectamente, lo voy a poner, siempre se entiende mejor con ejemplos. Yo tengo una lana aquí y la invierto en una planta con celdillas solares en Sonora. Y esta planta vale 100. Y en 5 años esta planta va a producirme en, digamos, un flujo operativo de 500. Se justifica mi inversión, la pago, entro a un punto de equilibrio y de ahí para adelante todo es miel sobre hojuelas, gano. Porque esa es la historia del capitalismo y del libre mercado y de la libre competencia, punto. O sea, tú no vas a invertir para hacer obras de beneficencia, para eso hay otras organizaciones. Tú mismo puedes tenerlas si tienes empresas que te levantan, ¿no? Y que te dan vida. Pero llega la ley de industria eléctrica y dice, no, esta planta no jala. No, porque primero van las de Bartlett y Chicoacén y Malpaso y Peñitas y Angostura y luego, y lo que invertí aquí, mi 100, pues no sé, ¿qué hacemos con tu 100? No, pues ya me quitaste la operación de mis 100 o de mis 500 potenciales en 5 años. No me estás permitiendo ganar. ¿Qué estoy haciendo? Yo gobierno, ¿qué estoy haciendo con esta planta? Pues es muy sencillo. Estoy expropiándola indirectamente. No me quedo con ella. Yo, López Obrador, no me quedo con ella.
pero pues, le bajo la cortina, que es una manera de decir, mis 100, yo, sector privado, se fueron al caño. Esa es la ley de la industria eléctrica. Por supuesto que no ha pasado. Por supuesto que hay el acogimiento de empresas bajo el principio del amparo, el habeas corpus, para evitar esta catástrofe en la ley. Esto determina la inconstitucionalidad. Germán Martínez se jugó un boletote ahí, porque tristemente, yo lo pensaba, un hombre pues, mucho más comprometido con México, de la noche a la mañana, habiendo sido presidente del PAN, se convirtió en un aliado de López Obrador, es senador por Morena, y ahora vota en contra de una ley propuesta por López Obrador. Bueno, por lo menos salvó la cara. En el sector electoral no los voy a entretener. Hay impugnaciones, cancelaciones de registro, irregularidades, protestas, amenazas cruzadas, secuestros, asesinatos, de todo en las próximas elecciones intermedias. Hay algunos que están marcados como pendientes de registro porque no han mostrado documentación que pudiera resultar para el INE fidedigna, es decir, se han metido a ser candidatos o aspirantes a candidaturas con información falsa, muy a la mexicana. Y me apena decirlo, pero a mí me tocó cuando busqué la candidatura independiente a la presidencia de México, que había cuates que de repente me encontraba y que pretendían posiciones independientes y llegaban con un currículo que no era, con antecedentes que no eran, con gastos que no eran, con falta de requerimientos y de pulcritud. Y le buscaban y le hacían ahí como al salmón, se adaptaban y pues tarde que temprano sucumbían. Muchos no cumplían. Como muchos ahora tampoco cumplen, pero con una condición, los del partido o los de los partidos de López Obrador, tiene varios, pues esos juegan aparte. Y se pueden dar el lujo de amenazar y decir vamos a eliminar al INE y vamos a meter a estos cuates a juicio político, a los consejeros electorales, y cómo es posible que tengamos un árbitro parcial de las elecciones y cuestionan procedimientos, principios que violan, atentan en contra de la propia ley electoral. Dicen, por ejemplo, en un promocional de Morena, ¿por qué permitir que nuestras elecciones sean llevadas por árbitros que no son imparciales? Es la pregunta que se hace Morena en una nueva convocatoria para que tú analices. Busca posicionar esta frase, #liberen al INE. En el spot se difunde en redes, el partido usa, Morena, el reclamo que hace unos días hiciera Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, de que tendría que haber un árbitro neutral y discreto, haciendo referencia a lo que fue el IFE de José Waldenberg en el 2000. ¿Cuántas veces el puntaje depende de cómo actúa un árbitro? Queda claro que los árbitros que no son imparciales hacen daños irreparables. Si el árbitro no es imparcial, perderemos todos. Morena. Quiero decir, se van a subir al ring. Las reglas arriba del ring se marcan por el Consejo Mundial de Boxeo. Hay árbitros en el ringside y un referee adentro. Y te vas a pelear. Pero en lo que te estás subiendo al ring, estás diciendo, ese referee está vendido, este juez del ringside también está vendido, las reglas del Consejo Mundial de Boxeo están mal, pero quiero pelear. Es la historia repetida que podría ser la síntesis de la vida política de López Obrador. Y todos son pues igual o reflejo de su jefe,
de su mentor, de la fuente de inspiración de lo que Morena es. Morena es en tanto Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador es en tanto Andrés Manuel López Obrador, que no a Morena. A Morena no vive sin AMLO, pero AMLO ahora vive con y sin Morena, con y sin morenos, con y sin apoyos de otros partidos políticos, estén con él o no estén con él. Hay, por ejemplo, esfuerzos como el de, me encanta este grupo un grupo feminista que se llama Brujas del Mar. El otro día hicimos un entrenamiento con su vocero y exhibió a 26 candidatos, precandidatos o aspirantes a un cargo de elección popular de todos los partidos políticos por tener acusaciones de agresiones a mujeres, acoso sexual, violación o pornografía infantil. Y sacaron su listado completito. Y por supuesto, pues quienes estaban incriminados en este asunto, pues nada más se retuercen como chinicuiles con sal. Raúl Morón, este aspirante al gobierno de Michoacán por Morena y por el PT, dice, otra vez sale con su tontería, no tenemos un plan B, nuestro plan es ser el candidato oficial de Morena y lo que están haciendo es ilegal y por lo mismo interpongo una impugnación como recurso ante el tribunal. Y el pobre Tribunal Electoral, pues le están dejando los reflectores para decir, a ver, güey, ya le sacamos, yo partido político Morena, ya le saqué la espada al INE y le puedo decir, y te puedo dejar herido de muerte. Órale. Y si tu tribunal no haces lo propio y me das la razón, ve las barbas de tu vecino cortar y pon tribunal las tuyas a remojar. Ya, el partido en el poder se da el privilegio de amenazar al árbitro. No tiene un gramo de madre. Bueno, es increíble. La Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y la Fuerza Aérea. ¿Ustedes creen que iba a haber alguien que fuera en contra de esta iniciativa de reformas para ascensos y recompensas al Ejército y Fuerza Aérea? ¿Qué es lo que estamos haciendo en nuestro país? Hay gobiernos que tienen aquí a un presidente, aquí un gabinete y aquí las cámaras. Hay otros gobiernos que tienen a un primer ministro, tienen aquí a las cámaras y tienen arriba a un rey, a un presidente, como el caso de Angela Merkel, que es canciller, y hay un presidente como figura, digamos, oficial del gobierno alemán, y así hay diferentes mezclas. Hay un parlamento en Inglaterra que lleva a un primer ministro como Boris Johnson y tiene a una reina como la reina Isabel. Pero hay otros regímenes, y por ejemplo hablo de Maduro, que tienen un presidente, que tienen a un Congreso que no pela y que tienen de su lado al ejército. En Venezuela, el ejército se le conoce como el cártel de los soles. Botones que no son estrellas, sino soles. ¿En qué basa un presidente populista su poder? En tener al ejército bien maiciado. Me da pena hablar así del ejército mexicano, pero lo que está haciendo López Obrador es maicear al ejército, a la Fuerza Aérea y a la Armada, Marina Armada de México. Maiceados. ¿Y a quién le dan pan que llore? A ver, el niño es tragón y le hacen mole, pues evidentemente que el ejército mexicano está encantado, porque tienen ahora a un presidente que al principio de su administración dijo, cuando estaba tratando de formar
la Guardia Nacional, que hizo como se le pegó la gana, que si por él fuera, desaparecería el ejército mexicano. Y cuando se da cuenta que la base de su operación podría tener un recurso en caso de que la población se cansara del presidente, se le revelara al presidente y el presidente no tuviera un esquema de protección para mantener el poder, ¿de qué tiene que echar mano? De las fuerzas castrenses para que éstas garanticen la estabilidad no del país, sino del gobierno del sátrapa en funciones. En esto que les hablo, el sátrapa es López Obrador. Entonces viene esta aprobación de los ascensos y recompensas y con ello el ejército pues encantado. El tiempo para ascender de mayor a teniente coronel pasa de 19 a 16 años y de 4 a 3 años de antigüedad en grado en el que ostente, el que sea. Para participar en la promoción superior se acortaron años de 23 a 20 para tenientes coroneles, de 27 a 24 para coroneles, de 31 a 28 para generales brigadieres, de 35 a 32 en el caso de generales de brigada. Además se pide buena conducta militar y civil, buena salud y enlistar las condiciones que deberá cumplir el personal para acceder a un mayor nivel, a una mejor jerarquía. También se reduce de 6 a 5 años el tiempo mínimo de servicio de subtenientes, de 9 a 8, el de tenientes de 12 a 10, el de capitanes segundos y así la lista. ¿Cómo tiene el presidente al ejército? Bien maiceado. A mí no me importa que el ejército esté bien maiceado. Lo que sí me importa es que estén haciendo un aeropuerto que no saben hacer, que estén vendiendo las plazas de trabajadores simples en el aeropuerto bajo la nómina de tenientes y de subtenientes y de cabos. Me preocupa que una instancia de construcción que no está en el padrón de constructoras especializadas en la operación de aeropuertos que guardan normas internacionales y que esté haciendo un aeropuerto como es el ejército mexicano y que el ejército mexicano está haciendo el Tren Maya y que esté haciendo, bueno, hasta vacunando. No manchen. Y por último, les quiero dar algo que se me hace un error histórico. Los libros de texto. Se está promoviendo en la Secretaría de Educación Pública una reconfiguración de los libros de texto que pretenden consolidar en 2 semanas. 2 semanas. Es este tiempo, 14 días, los que le dan a grupos de análisis, no sabemos ni quién ni cuántos, de catedráticos supuestos que marcarían las pautas de una serie de nuevos libros de texto gratuito, que no gratuitos, gratuito. Adoctrinamiento es la palabra. Si Vasconcelos naciera otra vez o reviviera, regresaría a la tumba. Si el maestro Barros estuviera presente, diría que esto es una aberración. La nueva escuela mexicana. Bajo esa premisa, les prometo estar muy pendiente. Lo que pienso es muy sencillo. La cuarta transformación tiene en la educación de nuestros hijos el pasaporte a la perpetuidad. Tú adoctrina a una sociedad
enséñale a esa sociedad lo que tú necesitas que sepa para domesticarla, someterla, encuadrarla, limitarla, coartarla, cegarla. Eso, para mí, es el peligro más grande que encarna a la cuarta transformación. Cuando veamos que nuestros hijos piensan como pudiera estarlo haciendo, si es que piensa, Ricardo Monreal, o Mario Delgado, o Martí Batres, o Dolores Padierna, o estos, pobre de mi país, habremos sucumbido todos. Sí, Ítalo, así está. Bueno, ¿saben qué me revienta? Me revienta que cada vez que hago una intervención con ustedes, tengo que dar puras críticas. ¿Cómo me gustaría, de verdad, aplaudirle al gobierno mexicano? Por sus logros, por su estatura de miras, por su capacidad de análisis, por su visión, por el entendimiento de las políticas públicas, por la salvaguarda del bien común, por la observancia del Estado de Derecho, por el respeto institucional, por la ortodoxia. Ah, sí, pues a lo mejor soy un conservador, pero pues a mí no me gusta llegar a una casa y romper toda la cristalería. Pero hay nacos que sí. Porque a lo mejor hasta se desquitan y vuelcan, que es diptongo, su frustración en aras de dar el supuesto ejemplo de que están haciendo justicia para los más pobres. Por eso quiero ofrecerles una disculpa y también una explicación. Ayer les hablé del tema de Loret de Mola y lo he venido digiriendo, porque estas cosas se digieren, se procesan, evolucionan y me ratifican nuestro compromiso contigo. Tú eres el objeto mismo de la comunicación. Dios nos permita el poder tener las palabras necesarias y suficientes para abrir las conciencias, para amarrar conceptos con personas que ya la tienen, para entendernos en la asertividad y proponer un mundo mejor para México, en hacer de México un lugar de paz y de respeto, un sitio en el que se pueda soñar y aspirar por un mundo mejor, en el que no haya envidias, en el que tú y yo gocemos de libertades plenas, no de libertinaje, para poder decir, hacer y hacer sentir lo que desde tu punto de vista es necesario compartir. Y cada vez, ahora sí que cada que la veo venir, se agacha y se va de lado. Cada vez de que entro al aire y tengo que hablar ante ustedes, pues tengo que ser muy claro. Y a veces la claridad duele. Y como duele, a veces lastima. Yo estoy consciente que lastimo a instancias de poder. Y también estoy consciente que me lastiman.
es un asunto de ver quién aguanta más. He vivido muchos años. Tengo 70. Siento fortaleza en mi cuerpo, pero mucha más en mi espíritu. Me siento pleno, me siento lleno. Y me siento entusiasmado y emocionado de lo que podemos trabajar juntos. Quiero hacerles una reflexión final. Hoy ha sido para nosotros un día de reflexión. Hace 43 años, mi esposa y yo nos casamos. Hemos vivido mucho juntos. 43 años casados y 8 de noviazgo. 51 años de nuestra vida. Hemos formado una familia, hemos tejido sueños, hemos tenido momentos de prueba, hemos pasado todo, remontado todo. Y a mi edad, y con la experiencia de todo lo que he acumulado, me doy cuenta, y como ejemplo, este día, para nosotros, para Dore y para mí, me hacen sentir algo que les quiero proyectar. Todo se puede zanjar, todo se arregla, todo fluye, todo se acomoda, todo sonríe cuando hay vocación, entrega y amor. Espero que esas palabras se hinquen en su corazón, se queden ahí en todo lo que hagan. Porque a veces, yo cuando empecé con esta vocación de comunicador, nunca en mi más guajiro sueño hubiera yo pensado que por mis palabras y por mi forma de comunicar podría yo llegar a ser enemigos mortales. Hoy que los he hecho, me doy cuenta de que hay personas como yo que se pueden dar el lujo hasta de escoger a tus más acérrimos enemigos. Yo he tenido ese privilegio y los he escogido. Y los he escogido porque prácticamente todos han sido clave del deterioro acumulado de México. Y eso me mantiene activo, emocionado y vivo. Aunque sé que provoco mucho agravio de algunos que desde mi perspectiva perjudican a este país. Gracias a ti, mi vieja, por haberme mostrado ese camino de pasión, de tolerancia, de amor, que hoy me permite ser un hombre feliz por cómo vivo y por lo que hago. Gracias a todos por compartir este momento, este día y esta circunstancia. ¿Qué les parece si nos vemos mañana en Central FM Equilibrio al 7:15 de la mañana, tiempo del centro de México? Gracias por sus felicitaciones a todos. Gracias. Gracias. Sí, tenemos una hermosísima familia, Mónica. Efraín Solís, gracias. Carlos Anders, gracias. Todavía hay gente que no está manipulada por tarugos. Sí, claro. José Porfirio Elías, amigo Pedro, por esos años largos de vida matrimonial, unos años más, y las bodas de oro. ¿Cuántas son las bodas de oro de los 50, no? Mis padres vivieron casados 56 años cuando murió mi mamá.
Y recuerdo una frase, y con esto termino, para compartir un poco de la intimidad de mi familia. Cuando murió mi madre, mi padre se quedó mudo ante el impacto de la noticia. Se quedó en la sala de operaciones, aquí en Houston. Y se volteó y me dijo, ¿se murió tu mamá? Sí, papá. ¿Sabes qué, hijo? Ya no me va a quedar tiempo para olvidarla. Supe lo que me dijo. Gracias por estar conmigo esta noche. Hasta mañana.